¿Cómo estamos mis criaturitas de la evolución? Espero que estemos súper bien el día de hoy. Estamos a 4 de marzo. El 4 de marzo de 1840, Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna. Y Yucatán, miren que se trató de separar varias veces de México, ¿eh? Yucatán es una parte esencial de la República Mexicana. Posee una identidad propia y una historia apasionante y extensa. Sin embargo, es desconocido para la mayoría de los mexicanos que esta bella región alguna vez declaró su independencia de México. Y esto ocurrió en más de una ocasión. ¿Por qué se fue? Y más interesante aún, ¿por qué volvió? Yucatán fue, durante toda la época de la colonia, un país prácticamente aparte de la Nueva España. Sin embargo, al proclamarse la independencia de México, Yucatán fue invitado a formar parte del Imperio Mexicano, anexándose en 1821. Cuando el imperio cayó en 1824 y dio paso a la Primera República Federal Mexicana, Yucatán accedió de nuevo a formar parte de la recién creada nación, mientras que las regiones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica optaron por separarse. Sin embargo, 12 años después, la República Federal fue sustituida por la República Centralista, quitándole las libertades de elección a los estados y sustituyéndola por el denominado dedazo desde la Ciudad de México. Esto causó un revuelo sin precedentes en todo el país y la furia de la población, desatando la rebelión de Zacatecas, la independencia de Texas, los movimientos separatistas de la República del Río Grande y además la independencia de Yucatán. No obstante, en Yucatán se procedió con lentitud, pues había quienes defendían la unión a México. Varias batallas se suscitaron en la región, hasta que en 1840 se alzó triunfante el movimiento separatista. Fue entonces cuando México le declaró la guerra a Yucatán para restaurar el poder sobre la península, pero no se realizaron acciones de importancia, pues otros movimientos armados se iniciaron por todo el país. Mientras tanto, en la ciudad de Mérida se firmó el Acta de Independencia de Yucatán en 1841. Ese mismo año, Antonio López de Santa Anna, que se había rebelado contra el gobierno centralista, consiguió hacerse con la presidencia, pero, en contra de lo que se esperaba de él, conservó la República Centralista. Fue Andrés Quintana Roo el encargado de entablar conversaciones con Yucatán para acordar su reanexión al país, cosa que logró con éxito, con la condición de que Yucatán mantuviera su autonomía. Sin embargo, Santa Anna ignoró los acuerdos alcanzados por Quintana Roo y exigió que Yucatán rindiera obediencia ante él y se anexara inmediatamente a México, cosa que fue contundentemente negada por Yucatán. Santa Anna ordenó la invasión a Yucatán. En 1942, las fuerzas mexicanas desembarcaron en las costas de Campeche. Más de 4,000 soldados tomaron triunfalmente poblado tras poblado. Sin embargo, al llegar a las afueras de la capital, Mérida, se enteraron de que la ciudad había desplegado una enorme defensa y que además contaba con un refuerzo de más de 11,000 mayas fuertemente armados. Evaluando la situación, el contingente mexicano optó por abandonar Yucatán. Al saber la noticia de la rendición mexicana, Santa Anna ordenó un bloqueo económico a la península, impidiendo el tránsito de mercancías, afectando gravemente a las finanzas yucatecas. Se reanudaron las conversaciones entre ambas partes, y el 5 de diciembre de 1843 se firmaron varios acuerdos que le otorgaban autonomía a Yucatán como un estado especial, reincorporándose a la nación mexicana. Empecemos con problemas matemáticos. Mi primer problemita matemático dice así: si Fernando había ahorrado 8,743 pesos y gastó de sus ahorros
3,849 pesos con 50 centavos, ¿cuánto le sobró de sus ahorros? Número 2. Ivonne mide 1.56 metros y su hija mide 0.69 metros. ¿Cuántos centímetros mide de más la mamá en comparación a su hija? Número 3. Si 3 cuadernos del mismo precio cuestan en total 34.75, ¿cuánto costarán 9 de esos cuadernos? Yo sé que parezco disco rayado, pero recuerden que deben de poner primero lo que son los datos. Y en los datos no solamente debemos de incluir los números, sino qué simbolizan los números, a qué representan y también qué es lo que me están preguntando. Porque a partir de la pregunta vamos a saber qué tipo de operaciones vamos a tener que realizar, porque vamos a saber qué nos están pidiendo. Vámonos con nuestra actividad para iniciar el día. El día de hoy vamos a realizar las siguientes sumas y restas con punto decimal. 567.55 más 246.45. 642.81 más 835.19 y por último 882.65 menos 593.65. Recuerden poner de manera alineada los puntos decimales porque nada más se debe de bajar. Pasémonos a formación cívica y ética, aplicación justa de las normas. Vamos a iniciar viendo más o menos qué es esto. Las normas son acuerdos para la convivencia. Las reglas son normas establecidas y aceptadas de manera voluntaria para regular la convivencia en la escuela, la familia y otros grupos sociales. Cuando estas normas se incumplen, se aplican sanciones que el mismo grupo ha establecido. Las leyes son normas jurídicas que organizan la convivencia en las sociedades, establecen los derechos y obligaciones de las personas y deben procurar el bienestar común, la justicia, la libertad y otros valores. Además, se deben aplicar a todas las personas por igual y es obligatorio respetarlas. Entonces, ya estamos viendo más o menos en qué se diferencian. No es lo mismo una regla que una ley. Las reglas son voluntarias y establecidas y las leyes son jurídicas y son obligatorias. Vamos ahora a leer estas anécdotas que están en nuestro libro de formación cívica y ética en la página número 93 y 94. Mi primera anécdota dice así: el partido de fútbol estaba intenso y empezó a subir de tono. El número 4 del equipo azul le dio un puntapié en el talón a mi compañero. El árbitro no marcó la falta. El número 6 del equipo azul entró al área y con los tacos frenó de lleno mi pie, justo cuando pateaba buscando el gol. El árbitro no marcó el penalti que correspondía. Con su despeje, el portero de nuestro equipo dio un pase largo al delantero, quien bajó el balón con el pecho y anotó gol. El árbitro lo anuló diciendo que el balón había tocado el brazo, pero no fue así. ¿Qué normas debieron aplicarse en este caso? En la siguiente, en la anécdota número 2, me dice: en casa de Anselmo acordaron que cada día un integrante de la familia lavaría los trastes al terminar de comer. El lunes le tocaba a Anselmo, pero dijo que le dolía el estómago y no los lavó, sino que la abuelita terminó lavándolos. Ayer le tocaba nuevamente, pero dijo que tenía mucha tarea y pusieron a su hermana a lavarlos. ¿Se aplicó de forma justa la norma? Vamos a responder las siguientes preguntas con cada una de estas anécdotas. Número 1. ¿Se aplican correctamente las normas? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Número 3. ¿Crees importante que se cumplan las normas en los diferentes grupos sociales? ¿Y el por qué? Recuerden que debemos de argumentar cada una de estas respuestas si nos están preguntando el por qué y que va a ser tanto de la anécdota número 1 como de la anécdota número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? La siguiente actividad, vamos a escribir 5 normas que se aplican en tu salón de clase en educación a distancia
y sanciones que se aplicarían si se incumplen. Y entran aquí las normas que nosotros establecimos tanto para las videollamadas como los trabajos que realizamos a distancia, ¿verdad? Qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, a lo mejor qué está permitido durante las videollamadas, qué no está permitido, y qué sanciones a lo mejor se podrían realizar aquí. En este caso vamos a guiarnos un poquito por este cuadrito, las normas del aula. ¿Qué normas tenemos? Me van a poner 5 y a cada una de estas normas me van a poner las sanciones que se tendrían si no se siguen. Recuerden que toda acción lleva una consecuencia y así como cuando nos llegamos a portar muy bien tenemos consecuencias buenas, también hay que checar qué pasa si tenemos acciones erróneas. Nos vamos a ir ahora con matemáticas, el área del trapecio. Vamos a ver primero un poquito más sobre el área del trapecio. ¿Qué es? Bueno, el trapecio es un cuadrilátero en el que 2 de sus lados opuestos son paralelos y los otros 2 no. Los lados paralelos son la base mayor, la B mayúscula, y la base menor, B minúscula. Con 2 trapecios se puede formar un paralelogramo. Vamos a recordar que la base mayor es la línea más ancha, ¿verdad? Y la base menor es la línea más angosta. La altura va a partir de la base mayor a la base menor. Hay 3 tipos de trapecios. Número 1, el rectángulo que tiene 2 ángulos rectos. Recuerden que el ángulo recto es el que está en 90 grados como en forma de L. Y se le considera un trapecio rectangular porque si combinas 2 de estos se va a formar un rectángulo exacto. Después está el isósceles, que posee 2 lados iguales. Y después está el escaleno, que todos sus lados son diferentes. Siguen siendo cuadriláteros, tienen 4 lados, siguen siendo trapecios porque tienen una base mayor y una base menor, pero su nombre puede variar dependiendo del grado de sus ángulos o de sus lados y medidas. Ya que vimos los tipos de trapecios, vámonos a la fórmula para obtener el área. La fórmula para obtener el área de un trapecio consiste en sumar las bases, o sea, la base del paralelogramo. Después, el resultado se multiplica por la altura y como este puede ser la mitad de un paralelogramo, el producto se divide entre 2. De esta manera queda base mayor más base menor, después de que sumamos estos dos, por altura y ese resultado entre 2. Ahora veamos unos pequeños ejemplos de cómo podemos resolver el área de un trapecio. En este caso tenemos un trapecio isósceles que tiene de base mayor 10, de base menor 7 y de altura 5 centímetros. Nuestra fórmula es área igual a base mayor más base menor por altura entre 2. Después de aquí empezamos con la sustitución, o sea, vamos a cambiar las letras por los números que los representan. Base mayor es 10 más base menor que es 7 por la altura que equivale a 5 entre 2. Después vamos a empezar haciendo lo que está entre los paréntesis, o sea, 10 más 7 me da 17 por 5 entre 2. Ahora sí hacemos lo que está arriba de nuestra línea. 17 por 5 me da 85 y lo divido entre 2. Y 85 entre 2 me da 42.5 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando hablamos de áreas siempre se pone lo que son cuadrados a la medida que me están dando. Ahora, vámonos con otro pequeño ejemplo. Ya que hicimos isósceles, ahora vamos a hacer un trapecio rectángulo. Recuerden que es rectángulo porque si unimos 2 me da un rectángulo. La base mayor me da 6 centímetros, la base menor me da 3. Y recuerden que de base a base es la altura, que también tiene 3 centímetros. Mi área es base mayor más base menor por altura entre 2. Y empezamos a sustituir. Sustituimos las letras por su equivalencia a números. La base mayor es 6, base menor es 3 y la altura es igual a un 3, entre 2. E iniciamos con lo que tenemos entre los paréntesis. 6 más 3 me da 9, por 3 entre 2. Si se fijan, va paso por paso cambiándose y sustituyéndose. 9 por 3 me da 27 entre 2.
Así que mi resultado es 27 entre 2 igual a 13.5 centímetros cuadrados. Ya que hicimos este que es un trapecio rectángulo y que ya vimos que le caben 13.5 centímetros cuadrados, o sea 13.5 cuadritos, vamos con el último, ¿sale? Que es un escaleno, que todos sus lados son diferentes. Tiene base mayor de 8 centímetros, base menor de 3 centímetros y de base a base su altura es de 4 centímetros. Mi fórmula, ya sabemos, área es igual a base mayor más base menor por altura entre 2. De aquí empezamos con la sustitución, que es igual, ya saben, cambiar las letras por su equivalencia o a qué equivale. Base mayor 8 más base menor 3 por altura, que es 4, entre 2. 8 más 3 me da 11 y eso lo voy a multiplicar por 4 entre 2. Altura igual a 11 por 4 me da 44 entre 2. Así que mi resultado me debe de dar 22 centímetros cuadrados. Ahora nos toca a nosotros resolver las siguientes actividades, los siguientes problemas. Observa la figura y responde lo que se te pide. ¿Qué figuras geométricas forman el paralelogramo? Si se fijan, son dos figuritas las que lo están formando. ¿Cómo se llaman y cuáles son? ¿Cuánto mide la base mayor del trapecio? ¿Cuánto mide la base menor del trapecio? ¿Cuánto es la suma de la base mayor más la base menor del trapecio? Aguas, nada más me están hablando de un solo trapecio. Recuerden que aquí lo están formando dos. ¿Cuánto mide la base del paralelogramo? Ahora sí, de todo el paralelogramo, la base. ¿Sale? Después, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del paralelogramo? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del trapecio? ¿Cómo quedaría la sustitución de la fórmula del trapecio y cuál es el área del trapecio? Recuerda que nuestra fórmula es base mayor por base más base menor por altura entre 2. Después vamos a calcular el área de los siguientes trapecios. Recuerden también tanto trazarlos, ponerle la fórmula, la sustitución como se vio en el video y cuál es precisamente su resultado aparte de su nombre. Si es un trapecio rectángulo, si es un trapecio escaleno o si es un trapecio isósceles. Recuerden trazarlos con regla con las medidas correspondientes y colorearlos.